Ya, buenas noches con todos. En esta Buenas oportunidad, noches, doctor. buenas noches. En esta oportunidad vamos a tocar el tema que es una técnica MIPO en fractura de húmero. Eh, Vamos a ver si se comprende bien este tema. MIPO significa, bueno, es un acrónimo en inglés que significa osteosíntesis con placa mínimamente invasiva. Quiere decir que no hay daño tanto de tejidos blandos, pero para llegar a este tema, pues también tiene una historia lo que ha pasado la traumatología para llegar a esta conclusión, ¿no? Dentro de la definición de MIPO, encontré una definición acá en inglés, esto quiero leerlo, que es el acceso hacia el hueso por una ventana de tejido blando, no solo pequeñas incisiones, sino también que la parte de tejido blando se proteja y no se dañe demasiado. Y además, pues una característica del MIPO es que el acceso al hueso se hace un poco distante de la fractura, que ese es, digamos, el principio de la técnica MIPO, ¿no? La reducción normalmente se hace de forma indirecta, quiere decir que no se abre foco de fractura, sino de forma indirecta a través de alguna maniobra de reducción. Pero también ha habido casos donde se puede hacer, digamos, una incisión directa que podría verse en algunos casos, ¿no? Y además esto se aprovecha de las placas pues que tienen bajo contacto y además de la fijación con tornillos monocorticales, ¿no? Pero en todo esto, la finalidad de la técnica MIPO es la protección de la zona de fractura. Y ya lo vamos a ver. Y además, nosotros en ortopedia y traumatología tenemos cinco principios. Dentro de ellos, tenemos que la técnica MIPO se ubica en uno de ellos, ¿no? Voy a mencionar los 5 principios, que es el de compresión, protección, tirante, sostén y tutor. Y la técnica MIPO eh, se basa en un principio de sostén. ¿Y qué quiere decir el principio de sostén acá? En el que la placa que se ponga, el material de osteosíntesis que se coloque, va a soportar todo el peso. Ese es el principio de sostén en términos conceptuales. Antiguamente, haciendo un poco de recordar de la historia cómo se llegó a la técnica MIPO, pues antiguamente los ortopedistas a inicios del siglo pasado creían que no debería dejarse formar la fractura. Tenemos acá una fractura tibia por ejemplo, en donde ellos consideraban que operar este tipo de fracturas, pues debería no formarse callo, que esa es la consolidación primaria que lo llamamos. Entonces, para esto diseñaron todo un sistema de placas y métodos de osteosíntesis en el que la fijación fue muy rígida y una consolidación, digamos, de cortical a cortical en donde no formaba callo, ¿no? Ellos pensaban que hacer que el hueso forme una cicatriz, entre comillas, no estaba bien visto en esos tiempos, ¿no? Entonces, para ellos operar bien una fractura era operarlo sin que forme callo. Y como vemos en el tiempo, pues no es del todo cierto, ¿no? No siempre esto se logra eso, ¿no? Entonces, cuando aparece la O, más o menos en los años 60 del siglo pasado, dieron estos principios como primera, digamos, en sus publicaciones como primeros criterios, en donde las fracturas deberían reducirse anatómicamente, especialmente las articulares, pero ellos lo aplicaban a todo. Los fragmentos deberían tener una fijación rígida. Este es un término que lo aplicaron en ese tiempo, tenía que ser muy rígido.
y por lo tanto las placas que ponían, pues también no consideraban el daño de la cortical que podría existir. Y el otro principio que ellos pregonaron en ese tiempo era la preservación de la vascularización de los fragmentos óseos, ¿no? Con estos tres principios, llegaron los años 70, no, hicieron nuevamente otras publicaciones en donde empezaron a variar un poco ya. La reducción anatómica, pues, continuó como sigue, pero acá cambiaron el término, ya no fijación rígida, sino fijación estable de los fragmentos, ¿ya? Entonces, era un poco diferente, ¿no? Estaban evolucionando, digamos, en el método, pero digamos que la fijación rígida ya no estaba tan bien visto, habían observado que, que las placas rígidamente puestas, pues, conllevaba un daño de porosis local del hueso, y además había riesgo de fracturas de la misma placa por la rigidez que ésta tenía, ¿no? Dentro de otro principio, la preservación y vascularización de los fragmentos óseos se quedó tal cual, y empezaron a dar otro concepto, ya, que era la movilización temprana sin dolor de los músculos y articulaciones adyacentes a la fractura. Recién acá empiezan a darle ya importancia a lo que es la parte blanda de los tejidos, ¿no? Inicialmente acá, pues, solo se centraron en el tejido, digamos, óseo nada más. A partir de los 70, 80 ya empezaron a ver la importancia de los tejidos blandos circundantes a la fractura, ¿no? Entonces, en los 80, pues ya otros autores, como Gans, acuñaron el término de osteosíntesis biológica. ¿En qué consistía esta osteosíntesis? En que ya no tocaban la fractura en sí, ¿eh? Hacían como una placa puente, pero aún así todavía la incisión era el tamaño de la placa que ellos ponían, ¿no? O sea, era una incisión bastante grande, pero si se dan cuenta acá, pues ponían tornillos proximales y distales, ¿no? Entonces, como que mencionaban este término de osteosíntesis biológica en este tiempo. Recién a los años ya 90, finales, en el 96 para ser exactamente, un grupo de estudio, CRETEC, propuso la osteosíntesis percutánea de placa mínimamente invasiva, que lo llamaron MIPO con doble P acá. Y estos autores lo publicaron, lo aplicaron a las fracturas de fémur distal, como vemos acá. También tenía más o menos la misma, digamos, es casi como que ya nace el MIPO, que es de forma percutánea, pasar la placa, y pues con osteosíntesis de forma de tipo puente, cruzando la fractura, y observaron justamente, ellos ya observaron que las complicaciones, especialmente de infecciones, eran menores, ¿no? Esa es digamos, la gran ventaja que existía en esta técnica que observaron en los años 90 ya a los 2000. Y recién en el 2001, Fernández de Loca es donde ya propone la técnica MIPO en sí. Es el que, digamos, que redujo este término y ya lo menciona bien establecido cómo es la técnica. Pero hasta el 2004 no es que después del 2004, no es hasta ese entonces que Libani y Belanguero, dos autores también que recién dieron las bases anatómicas para la aplicación de la placa puente en diáfisis de húmero, ¿no? Entonces, acá en el 2001, pues lo aplicaban a digamos, otras partes del cuerpo que no sea el húmero, por ejemplo, a fémur. En el 2004 recién, ya esto es el tema que nos conlleva ahora, digamos, el MIPO en diáfisis de húmero, ¿no? Y digamos, la cirugía mínimamente invasiva, las recomendaciones que se da es, pues,
que tengan una ventana pequeña, o sea, una incisión pequeña de los tejidos blandos, y que permitan el uso de implantes de forma remota al sitio de fractura. Esa es, digamos, la recomendación. El trauma que se adiciona a al ya trauma habido encontrado en el paciente, pues sea mínimo de las partes blandas, resultando en una reducción indirecta normalmente, ¿no? Y usar instrumentos adecuados para dicha, digamos, reducción, ¿no? Esas son las recomendaciones que se da en la técnica MIP. Las fracturas de húmero, lo normal, especialmente en las diafisiarias, pues digamos, el gran porcentaje, recordemos que estadísticamente, primero las fracturas de húmero representan aproximadamente, mencionan el 1% de todas las fracturas, y dentro de esas fracturas, pues especialmente en las diafisiarias, el tratamiento normalmente es no quirúrgico, no conservador. Se le pone, no sé, un yeso colgante, como vemos acá, o simplemente una férula, digamos, a ambos lados, un vendaje incluso, o una tracción esquelética. Todas ellas tienen sus ventajas y también tienen sus desventajas, ¿no? Por ejemplo, dentro de las ventajas que conlleva no operar al paciente, pues es que el húmero en sí tolera bastante angulación de 20 grados hacia anterior, de 30 grados hacia posterior, en 30 grados en varo, y, y un acortamiento hasta 3 centímetros aproximadamente. Entonces, ¿qué lo compensa ahí? El movimiento del codo y los movimientos del hombro. Entonces, es muy tolerable esos movimientos, por lo tanto, a veces se prefiere bastante el método no quirúrgico, ¿no? Y cuando sí lo precisa, hay indicaciones que son absolutas, por ejemplo, que esté atrapado el nervio, o fracturas que no se pueden, con daño de tejidos blandos, que quizás no van bien, en pacientes obesos, por ejemplo, acá dentro del aplicar un yeso, por ejemplo, es que dentro de las ventajas que le irrite demasiado o el paciente sea muy obeso y pues empiece a tener una angulación más de la permitida, ¿no? Entonces, además de la restricción de los movimientos de la articulación, que son, por ejemplo, del hombro, del codo, que va a existir en este tipo de inmovilizaciones, pues a veces se prefiere el tratamiento quirúrgico, ¿no? Dentro de ellos, pues, está el tratamiento abierto, que es directa de abrir el foco de fractura y reducir, que eso conllevaría, pues, daño de más de los tejidos blandos del que ya existe, o, en el caso contrario, se prefiere una técnica MIPO, que lo vamos a explicar, ¿no? Ahora, el MIPO en el húmero se puede aplicar en la zona proximal, en la diafisiaria especialmente, ¿no? Y dentro de todo el tipo de fracturas según el AO, pues tenemos acá, tenemos los tipos de fractura, y dentro de los que menciona el libro que se puede aplicar son el 11A3, que es un desplazamiento posterior de la diáfisis, el 11B1, B2, el C1, el C2. Esos son los que se puede aplicar la técnica MIPO, en este caso de fracturas en la zona proximal, ¿no? Dentro de las contraindicaciones a una técnica mínimamente invasiva es que, por ejemplo, haya, aparte de la fractura, haya una dislocación, ¿no? Entonces, y que con esa incisión pequeña que se hace no se logre restaurar la anatomía de la zona, ¿no? Y fracturas que no se puedan reducir adecuadamente. Por ejemplo, la C3, que es una fractura muy cominutada, con división posterior de la cabeza, pues esto no, con la técnica MIPO no es posible quizás reducirlo, ¿no? Entonces, se usaría otra técnica ya, ¿no? Y esto es por las fuerzas que existen en la zona, pues tenemos acá, especialmente en la zona digamos, de la tuberosidad mayor y menor,
es que el manguito de los rotadores está permanentemente digamos, en equilibrio, y si es que alguno de ellos falla, pues se dirige rota internamente, externamente. Como acá vemos, por ejemplo, si hay una fractura a ese nivel de la tuberosidad mayor, pues el supraespinoso es el que traslada hacia arriba, o el subescapular o el infraespinoso al otro lado rota externamente, ¿no? Y a nivel de diáfisis, pues uno de los principales es el pectoral mayor, que lo lleva hacia medial, ¿no? Entonces, todo esto hay que tomar en cuenta en una fractura y vemos lo difícil que podría ser reducir esta zona de fractura, ¿no? Ahora, en las fracturas diaficiarias de húmero, como les mencioné, hay digamos, indicaciones absolutas de cirugía, que son las fracturas abiertas, el codo flotante, una injuria vascular o una parálisis del plexo braquial, que eso sí conllevaría pues a una actitud quirúrgica, no necesariamente una MIPO, pero sí una actitud quirúrgica. Y en las relativas tenemos al politrauma, segmento de fractura segmentaria, fracturas segmentarias, una distracción transversa, una fractura patológica. Esos son en general las indicaciones quirúrgicas, ¿no? Y vemos que para la parte proximal, pues digamos que donde se incide es normalmente un abordaje anterolateral, más o menos de 3 a 5 centímetros, un poco lateral a la corredera bicipital que vemos acá. Y lo más importante acá es no lesionar la zona vascular que existe acá en la circunfleja, la ascendente, o digamos, el nervio circunflejo, que le da la sensibilidad a la parte lateral del deltoides, acá en esta zona, ¿no? Entonces, se puede identificar esto bien y pues hacer el procedimiento que se considere correcto ahí, ¿no? Estos en términos generales, digamos que lo correcto sería pues hacer una incisión a nivel, digamos, lateral a la tuberosidad, a la corredera bicipital, y pues esto, moldear la placa de tal forma que no interfiera en el nervio radial. Este nervio que vemos acá es el nervio radial, que es el principal peligro que existe en esta zona de lesión, ¿no? Porque recordemos que en el tercio medio, ya el nervio radial se insinúa en la zona lateral, y al final se coloca acá en la parte anterior al final del húmero, ¿no? Este es en términos generales. Si vemos acá que, por ejemplo, se ha identificado el nervio circunflejo y se ha pasado la placa por debajo, ¿no? Entonces, como principales estructuras en la zona proximal, tenemos al nervio circunflejo, obviamente las arterias también que existe acá, pero el nervio circunflejo se lo cuida esto bastante, ¿no? Y la placa, pues, la anatomía del húmero es como si estuviera torcido hacia adelante, así que la placa se debería moldear a esa anatomía, ¿no? Y además que al moldearlo también tenemos acá una cresta de inserción del músculo deltoides, así que también esto bordearía esto, ¿no? Que haría más fácil poner la placa, ¿no? Si se moldean estas zonas. Acá tenemos, por ejemplo, un procedimiento de una placa tipo filos, de 5 agujeros en la placa de 3.5, y pues la posición en la que se coloca una filos se puede colocar como técnica MIPO. Lo principal es identificar bien las estructuras, ¿no? Tenemos acá la clavícula, el acromio, se identifica bien la corredera, bicipital, y acá vemos la radiografía, los segmentos, ¿no? Esta técnica MIPO se realiza, siempre se realiza, casi siempre, con un arco en C, ¿no? Para ver la posición, la reducción de estas estructuras, ¿no? Y vemos que acá el abordaje es un abordaje anterolateral, como vemos acá, anterolateral. Es un poquito digamos, 2 milímetros
posterior a la corredera, se incide a través se identifica acá se identifica el manguito de los rotadores. Recordemos que el manguito de los rotadores está formado por cuatro estructuras acá musculares, el supraespinoso, el infraespinoso, el subescapular, que es el medial, y el redondo menor, ¿no? Que es un poquito más debajo, ¿no? Entonces, lo que se hace es identificar esta estructura, digamos, la tuberosidad mayor, se trata de reducir, y acá, para poner la placa filos, digamos que lo importante, lo más importante acá es identificar justamente este manguito de los rotadores. Por ejemplo, acá lo que han hecho acá es a través de hilo, digamos, pasar un hilo a través de el subescapular, el supraespinoso que está a nivel de acá, y acá el infraespinoso, ¿no? Entonces, se lo pasa por los agujeros pequeños que tiene la placa acá, y de esta manera, pues la placa queda centrada, ¿no? Acá vemos a nivel del supraespinoso, la parte central, que al final, si lo vemos acá, en la parte de acá ya está pegada la placa y se ha pasado hacia abajo, ¿no? Entonces, luego se pone quizá para estabilizar la filo, se pone un Kirchner para ver la reducción. ¿Qué tal es la reducción? Acá vemos, se puede colocar un tornillo provisional o definitivo, y uno se va a la parte distal, ¿no? Si vemos acá, en la parte distal, pues se ha puesto también un Kirchner, o simplemente con la broca misma se deja y se ve al arco en C, ¿no? Si es que está reducido, se empieza a colocar ya los demás tornillos, ¿no? Si es que es un hueso osteoporótico, pues se puede agregar quizá un tornillo un poco más proximal, ¿no? Entonces, como vemos acá, solamente ha sido incisiones en la zona superior e inferior, y en el caso de pacientes quizá osteoporóticos se agrega un tornillo más que una placa corta, ¿no? Entonces, puede ayudar bastante. Entonces, ya no se abre el foco de fractura demasiado, sino digamos, se hace como se puentea, digámoslo así, la placa, ¿no? Y vemos acá justamente que la placa quedó centrada, pues justamente por estas estructuras que hemos mencionado, ¿no? El supraespinoso, a través de un hilo que ha sido como guía a los costados, digamos, el infraespinoso y el subescapular, los tres músculos referenciales acá, que es muy importante tener en cuenta para la ubicación, y además sirve también para la reducción, porque estos estructuras, recordemos que esto se inserta justamente en esta tuberosidad mayor, está el manguito de los rotadores, y pues hace que se desplace, ¿no? Si logramos fijar a la placa, pues hace que la reducción sea mucho más fácil quizá, ¿no? Este es otro paciente, por ejemplo, esta es una fractura de la parte metafisiaria con extensión diafisiaria. Pues acá el daño de partes blandas es muy severo, digámoslo acá. Probablemente sea un accidente de tránsito acá en este paciente, en donde abrir la zona de fractura pues no sería lo mejor, ¿no? Porque tendríamos que quizá poner hasta injerto ahí. Recordemos preservar la vascularización, que es uno de los principios que se mencionó. Así que el abordaje, pues, se opta por una técnica MIPO mínimamente invasiva, en donde sea la incidencia de forma proximal y distal, y pues pasar la placa por los tejidos blandos, ¿no? Eh, lo vemos acá, por ejemplo, el abordaje anterolateral de 1 centímetro, ¿no? Debajo del acromion, ahí vemos, se incide a través de las fibras del músculo deltoideo, y se expone la tuberosidad mayor, ¿no? Se expone la tuberosidad como punto de referencia siempre, ¿no? La tuberosidad mayor, ¿no?
Y luego, pues primero, previamente hemos debido medir la placa. Ahora, ¿cuánto es la medida de placa que nosotros deberíamos colocar, no? Se menciona que, pues, la placa debería dividirse en 3 tercios, un tercio superior, medio e inferior, en donde el tercio, digamos, el tercio medio sea el que sobrepase la fractura, nada más, solo el tercio medio, y entonces de ahí tendríamos una referencia de qué tan larga la placa podríamos colocarlo a esta zona, ¿no? Por ejemplo, esta fractura es si es una fractura más o menos digamos, con longitud considerable, sí que la placa definitivamente también tiene que ser una placa larga, ¿no? Para que haya una correcta estabilización. Recuerden que el principio que se usa es de sostén, ¿no? Entonces, el abordaje es un abordaje proximal y el abordaje distal, de acuerdo a la medición de la placa, en lo que es, digamos, fracturas que son diaficiarias superiores, ¿no? Se pasa la placa con el arco en C también para verificar adecuadamente la reducción. Y lo que se hace es poner Kirchner provisionales tanto en la zona proximal como en la zona distal, ¿no? Entonces, de esa forma, nosotros podríamos ver ahí qué tanto es la reducción, podríamos corregir si es que quisiéramos, y la alineación también, ¿no? Entonces, una vez estamos conforme con la alineación y el resultado que podamos lograr, pues se completa en este caso, con 3 tornillos eh, corticales a nivel distal y con 4 tornillos esponjosos a nivel proximal, ¿no? Y vemos que toda esta zona se deja pues sin tornillos, ¿no? Entonces es como una placa puente, entonces funciona. Y vemos que sí, pues justamente la placa hace todo el sostén de esta zona a través de justamente el principio de sostén que se mencionaba dentro de los 5 principios. En cuanto a las fracturas diaficiarias, es donde más se aplica esta técnica, digamos, esta técnica MIPO. La zona diaficiaria, como hemos dicho, pues se podría tratar de forma conservadora, pero incluso hay algunos casos donde eso no es posible, digamos, eh, o incluso por solamente comodidad del paciente, que movilidad, quizá mayor recuperación más rápido. Entonces se ha mencionado que hay una zona segura acá en el húmero. Y esa zona segura es una zona donde está libre de nervios, vasos, digamos que no hay lesión importante en esta zona. Y es la zona comprendida en la zona anterolateral. Esta zona está cubierta por el músculo braquial. Acá tenemos al bíceps. Debajo del bíceps tenemos al músculo braquial. Si nos vamos en la zona lateral, pues lo encontramos recorriendo toda la zona a este músculo. Y esta es la zona que vemos que es segura. Vemos acá. Eh, Tenemos que una buena indicación para la técnica MIPO es que sea una fractura cominutada. No conviene abrirlo por el daño más daño de tejidos blandos que podamos hacer. Unas fracturas que se extienden a la zona proximal, distal de la diáfisis, fracturas segmentarias también. Cuando no se puede aplicar un clavo, quizá, o maluniones, o fracturas con placa y crecimiento abierta, ¿no? Contraindicaciones de la técnica MIPO es pues que haya justamente parálisis del nervio radial. Cuando hay parálisis del nervio radial, pues no queda otra que abrir el foco de fractura y liberar este nervio, ¿no? Con la técnica MIPO obviamente no identificamos el nervio radial, solamente digamos que nos vamos de forma medial a ella, pero no lo identificamos, así que si no estamos seguros de eso, pues mejor es abrirlo, ¿no?
Entonces, si es que, pero con la técnica adecuada, pues se podría predecir bastante en qué zona está el nervio, ¿no? La técnica MIPO también no debería ser usado cuando hay pérdida o daño de tejidos blandos con hueso expuesto, ¿no? No debería usarse. En osteomielitis, obviamente tampoco. Y en cirugías retardadas que haya acortamiento, ¿no? Ahora, en fracturas de la, digamos, la técnica, cómo es que se posiciona el paciente, eso depende del nivel de fractura. Cuando es diaficiaria, pues es una posición supina, tenemos que tener un arco en C para ver la reducción, posición supina, abducción 90 grados, y eso sí, muy importante, la supinación del antebrazo. ¿Por qué? Porque la supinación del antebrazo hace que el nervio radial que discurre de forma lateral, pues se vaya un poco más lateral y, y no sea posible quizá o minimizar el riesgo de dañar el nervio, ¿no? Y acá lo vemos, ¿no? ¿Qué estructuras podemos dañar en esta técnica? Pues de forma lateral, como vemos acá, se insinúa el nervio radial. En el tercio medio ya se hace lateral y en el tercio inferior pues pasa a ser anterior, incluso anterolateral, ¿no? El otro músculo que está, digamos, cerca ahí es el músculo cutáneo, que es este otro músculo de acá que vemos, perdón, otro nervio de acá, es el músculo cutáneo, que también podríamos dañar a este nivel, pero que es fácilmente identificable, ¿no? Acá está más medial, tenemos al nervio mediano, que ya no lo podríamos dañar incluso allá, y el nervio cubital, que es mucho más medial, ¿no? La técnica que nos dice, eh, una incisión, una incisión en la interfase del músculo deltoides y el músculo, el bíceps, ¿no? La incisión se realiza en esta zona, promedio 3 centímetros, en dos accesos. El primer acceso es a nivel proximal, justamente en esta interfase del músculo deltoides y el bíceps, y el otro acceso para las fracturas de diaficiaria, estamos viendo acá, pues es más o menos a 5 centímetros del pliegue del codo. 5 centímetros hacia arriba, lateral al músculo bíceps. Cuando nosotros incidimos de forma lateral, justo sobre el músculo braquial, que es el músculo que está debajo del bíceps, se insinúa el nervio músculo cutáneo, ¿no? En esta zona. Entonces, si nosotros logramos identificar este nervio, pues nos vamos un poco lateral, se incide a través del músculo braquial que existe en esa zona, se incide a través de las fibras hasta el hueso y se separa, ¿no? Una zona medial que traería todo el músculo cutáneo de zona medial con tejido blando, se recomienda para no dañarlo, y la zona lateral, por acá está pasando el nervio radial, ¿no? Entonces, si nosotros identificamos bien y sabemos bien la anatomía, pues dañarlo se minimiza en grandemente, ¿no? Porque se identifican los dos nervios que se puede dañar en esta zona y pues se separa de uno al lado de otro, simplemente. Entonces, digamos que esta zona está libre de daño nervioso. Por eso es que la técnica MIPO se realiza en esta zona anterolateral. Y acá lo vemos, ¿no? Es en esta interfase la incisión que se hace en el músculo deltoides y el músculo bíceps. Lateral a la vena cefálica. Lateral, la vena cefálica se incide se retrae a la zona medial y en la parte distal también, ¿no? Se incide a través de la zona lateral acá del músculo bíceps y se reparte uno a cada al otro, identificando el músculo cutáneo, que es el nervio que se puede dañar en esta zona. Y acá lo vemos, por ejemplo, si lo vemos en un corte superior, vemos la vena cefálica medial y acá tenemos el músculo deltoides, ¿no? Entonces, en esta zona se incide hasta la diáfisis y en la parte distal, pues vemos acá, acá principalmente, tenemos el músculo bíceps en la zona de acá. Acá tenemos el músculo cutáneo. Se incide a través del músculo braquial, que es este músculo de acá. Vamos a ver. Este músculo.
una incisión a este nivel se retrae, ¿no? Tanto el músculo cutáneo a la zona medial y el músculo y el nervio radial justamente queda acá, este nervio radial. Queda entre el braquial y el braquio radial, que ya ese es su músculo delanterazo, ¿no? Entonces, de esta forma se evita el daño de ese músculo. Se incide hasta la zona diafisiaria y tenemos los dos accesos que necesitamos en la técnica MIPO. 3 centímetros aproximadamente. Ahora, se pasa una tuneladora de la zona distal a la zona proximal, tratando de encontrar el acceso proximal, una tuneladora, una herramienta para justamente hacer ese túnel que va a permitir pasar la placa. Y acá cuando tenemos ya la tuneladora pasada, pues se ata con hilo la placa que se va a pasar. Normalmente es una placa, una DCP estrecha, se lo pasa, ¿no? Entonces esto, así hasta la zona distal. Y pues esto, lo que se hace es lo mismo, fijar con un tornillo proximal y un tornillo distal y se ve en la radiografía, ¿no? En el arco en C se ve la reducción lograda, se ve la rotación que pueda existir en esa zona y una vez que esté conforme estemos conforme con el resultado, pues se termina por completar con tornillos 3 proximales y 3 distales, ¿no? De esta forma, la zona de la fractura queda sin tocarse, no solamente se ha hecho un puente. Tenemos este otro paciente, por ejemplo, esta es una fractura un poco diafisiaria, pero mucho más alta ya, en donde digamos que acá la posición del paciente ya no va a ser en decúbito supino propiamente dicha, sino en una silla de playa, ¿no? Con una angulación más o menos de 30 grados, y el acceso se hace un poco más arriba ya. En la parte distal sigue el mismo acceso, que es la zona lateral al músculo bíceps. En la zona proximal se puede incidir esto a través de la tuberosidad mayor. Vemos acá, ahí está el húmero, la tuberosidad a nivel de esa zona. Se hace una transdeltoides, se toma el acceso ahí y igual, tenemos los dos accesos y se pasa la placa a esta zona, ¿no? Acá vemos la parte distal, la parte proximal, acá vemos los fragmentos, acá esto está pasándose, ¿no? Acá vemos que en la parte proximal se hace como una puerta de entrada con la misma placa, pero en la parte distal ahí tenemos la tuneladora para jalar la placa que hemos insertado a nivel de arriba, ¿no? A nivel de zona proximal. Entonces la placa se pone acá como un acceso provisional y la tuneladora lo que hace es traccionar y jalar, ¿no? Y vemos acá que efectivamente ya la placa está pasada y acá podemos verlo en el arco C, algún problema que tengamos, quizá una fractura cominutada que tengamos para pasar la placa, se podría ayudar del arco en C para dicho propósito, ¿no? Igual, una vez pasada la placa, lo que se hace es poner quizá un tornillo proximal y distal y ver, ¿no? Acá, por ejemplo, se le ha puesto solamente una broca o el Kirchner y se ve la reducción que existe, ¿no? Una vez que se está conforme con el resultado, pues se termina de completar 4 tornillos de esponjosa a nivel de cabeza de húmero y 3 tornillos a nivel distal o diafisiaria, ¿no? Tornillos corticales ya. Y vemos ahí el resultado. Si nos damos cuenta, es un poco, digamos que hay que premoldear la placa para tratar de dar la forma. Recordemos que el húmero, pues no es un hueso tan, digamos, liso, sino tiene estructuras que es un poco rotada, ¿no? Esto como torcido, ¿no? Entonces hay que moldear quizá la placa ahí un poquito para darle esa anatomía que tiene el húmero, ¿no? Especialmente la parte anterior. Y vemos acá que justamente esta es, por ejemplo, una radiografía a los 6 meses. Vemos que ya ha consolidado la fractura.
Vemos acá. Recordemos que esta placa es justamente como una placa de sostén y justamente consolidado. Hay movimiento en esta zona, no es una reducción absoluta. Y acá vemos el resultado, ¿no? Bueno, en conclusiones, pues la técnica mínimamente invasiva tiene ventajas respecto a las partes blandas, básicamente, y pues puede resultar muy ventajoso en ciertas situaciones. Lo principal que uno se debe cuidar en esta zona es el daño de nervio radial, pero para eso hay que ver la zona de acceso segura, que es la anterolateral, que es la zona donde se coloca justamente la placa. Y pues esto va a depender mucho del cirujano que lo va a intervenir y, digamos, para un resultado óptimo hacer el seguimiento, ¿no? Eso sería, doctor, es todo. Espero les haya ilustrado con algo, ¿no? ¿Algún comentario quieran hacer? Sí, doctor. Bueno, en primer lugar, felicitar a Michelle por la exposición. Y sí, pues es importante esta técnica MIPO porque va a permitir hacer menos daño también a las partes blandas. Y también es importante recordar precisamente en este tipo de fractura en húmero, de fijar eh, el recorrido del nervio radial principalmente, ¿no? Y el lugar de zona segura que lo mencionó, que el anterolateral, ¿no? Porque muchas veces por querer hacer MIPO por lugares no permitidos, podemos hacer atrapamiento del nervio radial y pues llevar a otra complicación, ¿no? Bueno, eso nada más quería aportar. ¿Algún otro aporte? Bien, si no hay otro aporte, permíteme hacer un comentario. Bueno, efectivamente has dado toda una buena charlita, una comunicación muy interesante en la que has hecho un recuerdo histórico de cómo empezó esta técnica MIPO. Y efectivamente, lo que has dicho es lo que ocurría pues en ese tiempo, a los inicios del año, qué sé yo, 80, 90. En esos tiempos, no, me parece de que o no se había estudiado muy bien acerca de la biología de la consolidación. Ojo, estoy hablando de biología de la consolidación, que nosotros lo conocemos como la formación del callo. Eso es, la curación de una fractura. No se había estudiado tanto y tan en detalle que solo se admitía el callo óseo per prima, es decir, en base a una conificación que en la actualidad ha dejado ya de ser importante, que en esos tiempos lo era. Pues te digo de que empezaron a entenderse una serie de fenómenos en base justamente a esto. ¿Y cuáles eran estos fenómenos? Estos fenómenos estaban en relación a conceptos nuevos como la dinamización, como era también la estabilización absoluta en las articulaciones y la relativa con su dinamización en los huesos grandes. Y de ahí surge lo que significa la placa puente, de que no necesariamente tenía que haber una reducción anatómica, sino más bien darle una estabilidad para que pueda actuar toda la parte biológica. Y ahí entramos en controversia con algunos conceptos también que vinieron a desarrollarse, como son, por ejemplo, las brechas que uno puede dejar y que se le conoce como la gait, ¿no? O sea, una gait, una brecha, un portón, una hendidura, qué sé yo, en la traducción. Y entonces había una especie de hacerle caso a quién. Si por un lado la placa puente me dice que no necesariamente tiene que haber una reducción anatómica como que estás presentando en estos momentos, por ejemplo, en esta radiografía. Fíjate tú qué separación. Si nosotros
este hueso lo trasladásemos al fémur, entonces va a ocurrir una desgracia. Entonces, de ahí la importancia de entender todo este tipo de cosas. Bueno, en cuanto al tamaño de la placa, al número de agujeros, efectivamente existen algunas fórmulas que dan a conocer y están en función de la longitud del trazo de fractura, es decir, en dónde se encuentra el foco de fractura y cuán amplio es este foco de fractura, fundamentalmente en aquellas fracturas que tienen más de 2 fragmentos. Y entonces, de acuerdo a eso, se aplica una serie de fórmulas y esas fórmulas nos van a dar, pues, densidades, zona de trabajo, tamaño de placa, número de agujeros, en las cuales uno podría alternar incluso algunos tipos también de tornillos. Y para eso, pues, existen algunos principios que hay que saber aplicar. En general, me da mucho gusto porque ahora se opta por una cirugía lo menos posible en cuanto a la lesión de partes blandas. Desde hace mucho tiempo se conoce muy bien la relación que existe entre el compromiso de partes blandas y la consolidación de las fracturas. Y esto más todavía en relación con el mecanismo de producción de la lesión. Entonces, son una serie de cosas que tenemos nosotros necesariamente que repasarlos para poder entender bien todo este fenómeno, que es el fenómeno de la consolidación. Y lo demás son elementos de ayuda para que puedan realizarse esta consolidación. Así que muy bien, efectivamente creo que en aquellos huesos que no tienen tanto soporte la cosa va mejorando. En los que hay soporte hay que guiarlos bien en el tratamiento postquirúrgico, porque si hay soporte y uno le dice que empiece a descargar rápidamente el peso, es posible de que ocurra, dependiendo del tipo de tornillos y placa y calidad de hueso. Entonces, dependiendo de eso, veríamos nosotros o tendríamos problemas en cuanto a la evolución. Muy bien, te felicito. Hay y deja siempre abierto una serie de situaciones, una serie de cosas, ¿sí?, que debemos revisar. Te felicito, verdaderamente te felicito. Que todo vaya bonito, que tengan ustedes unas buenas noches, un bonito fin de semana. Y cuídense Buenas bastante. noches, doctor. ¿Ya? Hasta luego. Cuídense con Que todos. todo vaya bien. Que todo vaya Hasta bien. luego. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.